Venimos hablando en esta saga que estamos compartiendo en este bimestre del Nuevo Pacto, que está complementando el anterior, donde hablamos de ministros competentes de un nuevo pacto. Sí, que fuimos llamados, Él nos hizo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No significa que la palabra mate, sino que la ley mataba, ¿sí? La ley era estricta y todo lo que emanaba la ley era cumplirse o cumplirse, era a rajatabla, no había excepción. Pero el Señor nos habilitó a nosotros, haciéndonos ministros competentes de un nuevo pacto. Habilita el nuevo pacto, habilita el Espíritu Santo, la gracia, la iglesia y todo lo que se suelta en el nuevo pacto para que nosotros podamos alcanzar ser competentes como Él espera de nosotros, ser competentes, ¿sí? Es una realidad que la tenemos que llevar a todos los órdenes de la vida. Cuando hablamos de competencia no significa que ser bueno aprendiendo versos de memoria o versículos de memoria o conociendo algunas canciones, no. Ser ministros competentes, estamos hablando de 24/7, donde sea que estemos, ahí tenemos que manifestar a Cristo. Amén. Entonces, no es solamente para dentro de un ámbito, para dentro de salones, auditorios, templos o como le querramos llamar, es para la vida del ser humano, para la vida de aquel que es nacido de nuevo. Dijimos que el nuevo pacto es una nueva realidad, una nueva vida, con un nuevo entendimiento y también una nueva forma de expresión. Que eso también es algo que tenemos que renovar dentro del entendimiento. Cristo es la realidad del nuevo pacto, un nuevo pacto que ya está consumado en Cristo, un pacto que es actual, verdadero y definitivo. En la cruz se dio inicio a este nuevo pacto donde todo ya está consumado en Cristo, porque la obra en la cruz del Calvario, su sangre, su sacrificio fue completo, aceptado por Dios, reconocido por Dios y establecido como legal y suficiente para todos los hombres. Por eso dice que no hay otro nombre dado a los hombres con el cual o por el cual podamos ser salvos. ¿Sí? El único nombre es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. En este nuevo pacto se da inicio una nueva naturaleza, una nueva creación, un nuevo hombre, nuevas realidades y nuevas acciones que se deben de manifestar. El nuevo pacto habilita, dijimos, la manifestación del Espíritu Santo, la iglesia, lo que dijimos recién. Acceden o accedemos al nuevo pacto todos los que nacen de nuevo, los que fueron engendrados por la palabra y experimentaron una transformación, los que están unidos a Cristo, los que permanecen unidos a Cristo. Estar unido a Cristo significa estar unido al cuerpo, a la iglesia. La iglesia no es esto, somos nosotros la iglesia. Estar unido, ¿sí?, a Cristo es eso. Si no estoy unido a la cabeza, no estoy unido al cuerpo, ¿sí? No puedo estar unido a la cabeza solamente y no estar unido al cuerpo. La cabeza y el cuerpo no se separan. Cristo y la iglesia son una sola cosa. Amén. Todo a modo de introducción para repasar algunas cositas para que nos vayan quedando más en claro. Es nuestra responsabilidad conocer los beneficios que se otorgaron en este nuevo pacto para cada uno de nosotros, para que podamos manifestar la efectividad del llamado en el propósito eterno.
una realidad diferente, ya no vivimos de promesas, sino por causa del propósito somos herederos. Mentalidad de herederos, conducta, vocabulario, pensamientos de herederos. Dijimos que debemos usar la fe para lo que ya tenemos en Cristo, todo lo asignado y lo legal que fue establecido para nosotros. Hablamos que Él quiere que todos sean salvos, y una vez que todos son salvos, quiere que todos los salvos le sirvan. ¿Sí? Ahora lo vamos a ampliar un poquito más porque el título de hoy es, ¿lo dije no? ¿Lo digo? Solo para decir algo nomás. Salvación y llamado en el nuevo pacto. Diga salvación y llamado en el nuevo pacto. Voy a decir, pero salvación ya escuché mucho. Ya sé lo que es la salvación. Bueno, pero vamos a repasar. Aunque ya sepamos algunas cosas, o muchas, siempre viene bien repasar desde la posición del nuevo pacto, ¿sí? Que es una realidad diferente a lo que se entendía antes como una sola cosa. Bien, entonces, dijimos, ¿cómo respondemos a ese llamado? Bueno, esa es una de las incógnitas. Algunos piensan o creen que lo máximo es la salvación, pero hay un nivel superior, es ¿qué hacemos con la salvación? ¿Sí? Porque ahí es donde realmente se manifiesta o se da por entendido lo que realmente significa la salvación para nosotros. Hay una realidad. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, un día, después de muertos, daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Todos, un día, vamos a estar frente al tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras. ¿Está bien? Hola. Esa es una realidad. Todos un día daremos cuenta, creyente, no creyente, lo que sea, todo ser humano un día estará en la presencia de Dios, en el tribunal de Cristo, dice la palabra, para dar cuenta. Ahí vamos a estar solitos. Ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni el padre. No, solitos vamos a dar cuenta, ¿sí? El Señor nos va a preguntar cosas. ¿Qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con la palabra que te di? ¿Qué hiciste con la predestinación, con lo que yo preparé para vos desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí? ¿Cómo serviste? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo viviste? ¿Sí? Ahí vamos a hacer una pequeña... Seremos evaluados. ¿Sí? Y obviamente estará ahí la salvación, el propósito, el llamado y demás. La semana pasada empezamos o comentamos lo que era la salvación. Diga salvación. Y la Biblia nos deja en claro a todos nosotros que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Vamos a leer algunos textos para recordarlo. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno, diga ninguno, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tito 2:11 también dice, pues la ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Tito 3:5 dice,
Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, interesante que el Señor ratifica y quiere que todos sean salvos. ¿Está bien? ¿Se entiende este concepto? Sí. Porque muchas veces cuando leemos que el Señor escogió, eligió y demás, pensamos que Él hizo este sí, este no. No, no, no. Todos fueron llamados, todos fueron salvos o llamados a la salvación. No todos responden de la misma manera a la salvación. Podemos predicar un mensaje de salvación esta noche y no todos van a responder afirmativamente, sí, o de la manera que se espera. Entonces, es interesante que nosotros también, como seres humanos, tenemos la libertad de tomar decisiones y tomar o rechazar lo que el Señor nos está proponiendo. ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en la impartición de la vida eterna. Cuando Cristo viene a morar a nosotros, ¿sí? Cuando lo recibimos en nuestro corazón, lo aceptamos como Rey y Salvador, la vida eterna viene a nuestra vida. La vida eterna, la vida nueva, la nueva naturaleza comienza a desarrollarse en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué más dice la Biblia? ¿Se puede perder o no? Esta semana muchos me consultaron. Al final, ¿se pierde o no se pierde? ¿Qué decimos? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Es un tema, ¿eh? Un tema para estudiar profundamente. Dijimos que hay corrientes teológicas que afirman que se puede perder y otras corrientes teológicas también que afirman que es imposible de perderla. Lo que sí sabemos que la salvación, y podemos dar la seguridad, que la salvación no es por obras, ¿sí? Entonces, si yo no soy salvo por una obra, tampoco por una obra la puedo perder, sino también incluiría ese código. Si yo la salvación la pierdo por una obra, entonces por obra la salvación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, yo me puedo equivocar, yo puedo errar, puedo pecar, pero eso no habilita que yo pierda la salvación. Yo creo que el extremo para perder la salvación es ponerme en la vereda de enfrente y salirme de Dios y adorar al diablo, ¿sí? Eso sería lo único que creo que estaría en tela de juicio o en la voluntad soberana de Dios, pero alguien que se cruza de vereda, solamente Dios sabe si es salvo o no, ¿sí? Porque uno al último momento, alguien se arrepiente ahí, bueno. La salvación está dentro del plano sobrenatural de Dios en su soberanía. La Biblia específicamente o explícitamente no dice que la perdemos, pero ahora vamos a ver qué dice. Filipenses 2:12, vamos, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Ocuparse significa que yo tengo que estar concentrado, enfocado, dirigido, poniendo toda mi atención a tal punto de llegar al temor y temblor, de ocuparme en la salvación.
¿por qué me tengo que ocupar en la salvación? Porque si Dios te salvó es para una acción, es para algo. Dios no hace cosas sin propósito. Dios te salva o me salva o no salva, porque lo importante es lo que viene después de eso. ¿Sí? Somos restaurados en Cristo, justificados, santificados, nos dio una nueva naturaleza. Todo eso no es para ser simplemente oyentes, simplemente, como decimos siempre, espectadores. No. Fuimos salvos y la Biblia nos aclara que Él nos llamó y nos salvó y nos llamó para ser parte de. Nos llamó y nos hizo colaboradores suyos. Nos llamó y nos hizo ministros competentes. Nos llamó y nos bendijo con toda bendición. Nos salvó y nos llamó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. O sea, nos dio demasiadas cosas para que nosotros no hagamos nada con esa salvación. Entonces, es más peligroso no hacer nada con la salvación que el hecho de dudar si soy salvo o no. Porque si no soy salvo, puedo serlo. Ahora, si soy salvo y no acciono de acuerdo al llamado, estoy en problemas. Pero lo vamos a ver ahora, lo vamos a desarrollar. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, nos está dando a entender que la salvación, que ocuparme en la salvación significa en que Dios me va a dar la capacidad, diga, de hacer. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad. ¿Sí? Soy salvo para hacer conforme a su voluntad. Para eso me salvó. Recordémonos que estábamos, ¿en qué condición estaba el ser humano? Estábamos antes de Cristo, muertos en delito y en pecado. No teníamos posibilidades. Romanos 3:23 dice que estamos, la palabra, destituidos de la gloria de Dios. O sea, no teníamos forma de salvarnos. El infierno nos esperaba. El infierno eterno. Que el infierno no es un lugar donde hay chicas, hay casino y hay droga y alcohol. Olvídate. El infierno es una situación de dolor permanente, de sufrimiento permanente y sin fin. Por eso es eterno. El infierno también es eterno. El infierno es un estadio del ser humano en sufrimiento, llaga, dolor. Dice la palabra que muchos querrán morir y no podrán. Mirá vos al nivel de sufrimiento que el infierno nos deja ver la palabra de lo que el infierno puede ser en nosotros, o el efecto de ese lugar, de ese ámbito. ¿Sí? Entonces, por eso, el ser humano, entendamos esto, Dios creó al hombre. Las reglas las pone Él. Que nosotros no nos gusten lo que Él dice, no nos guste lo que Él propone, es 2 pesos aparte eso. ¿Sí? Si Él nos salvó y nos llamó y nos creó y nos formó y demás, Él estableció las reglas de juego. O sea, el ser humano... Pero ahora, Dios es tan maravilloso que dice, bárbaro, yo te salvé. Ahora, ¿vos te querés ir al infierno? Bueno, es tu decisión. Pero mi decisión, dice Dios, es salvarte. Y darte un lugar de honor para que seas un colaborador mío. Pero nosotros podemos despreciar ese lugar. ¿Sí? Obviamente, para eso hay que ser demasiado necio. Es como que vos tenés una empresa y dices, te queremos poner de gerente. No, yo quiero ser peón nomás. Déjame barrer nomás.
No, pero que te queremos dar un puesto alto porque te vamos a dar un sueldo, te vamos a dar vacaciones, vas a tener un vehículo a tu cargo, vas a tener No, yo quiero ser nada para despreciar algo tan maravilloso. Pero aún así, el hombre vive despreciando cosas. El hombre lamentablemente desprecia muchas cosas. Hay hombres que desprecian a los hijos, hay hijos que desprecian a los padres, y así podríamos enumerar, ¿sí? O sea, el hombre sin Dios, estoy hablando, el hombre sin Dios, por lo general, no tiene problema en despreciar. O es despreciado, o desprecia, o paga con la misma moneda, o así. El hombre sin Dios es peligroso. Como mono con navaja, dijo uno. Otro texto que nos habla en Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, habla de una justa retribución, una corrección, un castigo o una consecuencia, podríamos decir mejor, del hecho de haber despreciado o descuidado, a causa de otra palabra, que es descuidar la salvación. ¿Sí? Una vez que somos salvos, tenemos que comenzar a nutrir nuestras vidas. ¿En qué área? En el alma. ¿Por qué? Porque en el alma están los sentimientos. En el alma están las emociones. Ahí es donde nosotros tenemos que crecer. Porque espiritualmente, cuando recibimos el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo es maduro, ya está. En el Espíritu estamos completos, en el alma no. En el alma tenemos que crecer, tenemos que edificarnos en el área del alma. Porque si no tomamos decisiones por el alma, o por emociones, por sentimientos, por lo que me afecta o no me afecta. No. Por eso necesitamos avanzar ahí. Pero la Biblia no describe puntualmente que podemos perder la salvación. Sí, directamente. Pero sí tenemos que ocuparnos y no descuidar, porque ambas cosas son muy perjudiciales. En primer lugar, dijimos ocuparnos y cuidar. Por lo menos hay 3 formas de descuidar la salvación, que es con la cual nosotros podemos pecar. La primera forma es errar. ¿Sí? Cometer un error. La segunda, diga ignorancia. Y la tercera, por omisión, diga omisión. ¿Qué es omisión? Pasar algo por alto. Dice, falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. Otra vez. Falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o simplemente por no haberla ejecutado. Definamos que pecado, ¿qué es? Errar al blanco, ¿sí? ¿Qué es errar al blanco? No dar en el blanco, es errar, es fallar. Sí, diga fallar. No ser efectivo, no ser competente. Si yo fui hecho ministro competente y no soy competente, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Y pecando es errar al blanco. ¿Se entiende? Porque muchas veces decimos, uy, el pecado, no, tranquilo. Simplemente, ahora lo vamos a leer.
En todas estas áreas hay arrepentimiento, aunque hay consecuencias. ¿Sí? Que seamos perdonados no significa, o ya fuimos perdonados, mejor dicho, pero las consecuencias de nuestros errores se pagan. ¿Sí? Nos tocó una vez estar trabajando en la cárcel, con gente de la cárcel, en un evento que se hizo muy importante, donde había testimonios. Y esos testimonios decían, por ejemplo, un muchacho que había matado, que estaba cursando una cadena perpetua, y él testificaba, yo soy salvo, yo sé que me voy con el Señor si muero, pero yo sé que tengo que pagar por lo que hice, no voy a salir de la cárcel de por vida, pero yo sé que estoy en Cristo y mientras yo esté acá, le hablaré a todos mis amigos, compañeros, a quien yo pueda hablarle y testificarle de Cristo, lo voy a hacer. Las consecuencias se pagan, ¿sí? Pero hay arrepentimiento. Por eso tenemos que ser conscientes. La cuestión es, ¿qué hacemos con la salvación? Somos salvos, pero ¿qué hacemos con la salvación? Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, ya en el nuevo pacto no es que tenés que mentir, robar, para que sea algo considerado pecado. No. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya es pecado. ¿Se entiende? Entonces la vara se pone más alta. Porque no es ya si me porto bien o me porto mal. Ya ver si me voy al cielo o me voy al infierno. No. La vara se puso alta para que entendamos que no solamente ya no tengo que hacer lo malo, porque es obvio, sino que tengo que abocarme a hacer el bien que tengo que hacer. Con responsabilidad. Porque para eso fui salvo. Ahora, la salvación y el llamado, dijimos, van de la mano. Leímos la semana pasada Romanos 8:28, lo vamos a leer en dos versiones. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó. ¿Qué hizo? Los llamó para que se acercaran a Él. Salvación. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Diga, su gloria. Somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Los que tienen a Cristo son portadores de la gloria de Dios. Ahora, otra versión dice, Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Para que a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá nos define para qué, una de las funciones de para qué fuimos salvos. ¿Sí? ¿Para qué fuimos salvos? Para llegar a ser como su Hijo, para que su Hijo sea el primero y el mayor entre todos nosotros, los hermanos. ¿Sí? De hecho, que Cristo sería el hermano mayor de nosotros y nosotros formar nuestra vida para llegar a ser como Él. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es expandir, dar a conocer el reino de Dios a todos los hombres. Entonces, dice, los que conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó.
La salvación, ¿quedó claro? Somos salvos por tener a Cristo en el corazón, en nuestra vida, gobernando, ¿sí? No tenerlo atado de pies y manos, ¿sí? Dios está o debe estar en nuestra vida, ¿cómo? Gobernándola, ¿sí? Él sea el Señor de nuestra vida, no solamente el Salvador. ¿Qué significa llamado? ¿Qué significa llamado? Invitar. Invitar, diga invitar. ¿Cuántos recibieron alguna vez una invitación? Te llama Rescate, dice, vení, quiero que estés en el concierto ahora que va a ser el 31 de agosto en Vorterix. Vení que te vamos a tener un lugar especial para que vos veas el recital de ahí. Oh, bueno, ¿sí? Son los Rolling Stones de los cristianos. Ahora te imaginás, elevá esa dimensión infinita, Dios. El Dios que hizo el universo, que crea las estrellas, la luna, el sol, los planetas, el sistema, todo eso. Y ahora Dios nos llama y nos invita. Ahora, ¿te animarías a despreciar una invitación de Messi? ¿Te animarías a despreciar una invitación de Rescate? O de quien sea que te... No, o sea, wow, que me hayan tenido en cuenta. Sin que yo le diga nada, sin que yo haya hecho algo bueno, me tuvieron en cuenta y me... Ahora te imaginás, yo quiero que entiendas esto, porque Dios en su enorme grandeza, pues no hay forma de explicarte algo tan grande, valga la redundancia, ¿no? Su grandeza nos invita a ser parte como sus colaboradores. Por eso nos salva y nos llama. Por eso dijimos la semana pasada, si el llamado a la salvación es para todos, el llamado a servirle, ¿para quién es? Para todos. Porque todos fuimos hechos ministros, no algunos. ¿Qué era ministro? Servidor. No, el ministro es el pastor. El ministro es el líder, el diácono, el apóstol, el profeta, el evangelista. No. Diga, todos fuimos llamados. La pregunta es ¿por qué no todos respondemos positivamente al llamado de Dios? Y ese es el gran interrogante que tenemos. ¿Sí? Porque si Dios nos salva a todos y todos queremos ser salvos, y Dios nos dice, bueno, yo quiero que ahora todos me sirvan, y resulta que ahora no todos quieren servir. O no todos están dispuestos a servir. Entonces, sería un despropósito ser salvos, agradecer a Dios la salvación y luego no ponernos a disposición para servirle. Pero vamos a avanzar. ¿Cuál es la respuesta coherente al llamado de Dios? Dijimos que el primer llamado es para salvación, el segundo llamado es para servir. Segunda de Corintios 5:15 dice, Él murió ¿por quién? Por algunos ministros. No, murió por todos, para que los que viven ahora, los que recibieron la vida de Cristo, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ahí está clarito, ya no vivas para sí mismo. Él murió por todos, para que ahora los que vivimos en Cristo ya no vivamos para sí, sino para el que murió por nosotros. Entonces, ¿para quién tenemos que vivir? Para Cristo. ¿Y qué significa vivir para Cristo? ¿Hacer lo que yo quiero? ¿Cuándo yo quiero? ¿Dónde yo quiero? No.
Vivir para Cristo es estar 24/7 disponibles. Diga disponibles. Dispuestos y disponibles. Esto también refleja si somos competentes o no, si hemos entendido esto. ¿A qué nos vamos a dedicar una vez que fuimos salvos? ¿Todos respondemos de la misma manera? No. Aunque todos fuimos salvos de la misma manera. Los que pasamos de muerte a vida, los que vivimos, ahora vivimos o deberíamos de vivir para Cristo. Imagínense que todo esto también implica la iglesia, porque Cristo es la iglesia. La iglesia y Cristo es una sola cosa. Entonces se entiende que habitar el cuerpo y demás. La realidad ahora, al estar en Cristo, deberíamos, lo que antes éramos sin Dios, ahora en Dios potenciado. Lo bueno que teníamos antes para Dios, ahora en Dios, eso se tiene que potenciar. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era bravo, un tipo bravo, tipo de ley, un tipo de leyes, un tipo que tenía una preparación y un entrenamiento para recibir órdenes, pero también para ejecutar órdenes. Tenía personas a su cargo. Era un hombre de autoridad. ¿Sí? Si había que meter preso a alguien, lo metía. Si había que golpear a alguien, lo metía. Y si había que consentir en la muerte de alguien, él lo consentía. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos a Esteban? Mátalo. O sea, él estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban, el primer mártir. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Que antes sin Dios éramos bravos y ahora venimos acá y ya... afuera éramos leones, nos comíamos los chicos crudos y acá adentro, ay no. Si no me queda bien, si hay sol, si hay viento, no puedo ir. Ay, llueve, ay no, hoy no voy porque llueve. Tenés un compromiso, ay no puedo ir porque el auto no me anda demasiado bien. Y antes caminaban, hacían esta, aquella, y ahora un gatito. Porque lo bravo, Dios te cambia el carácter, Dios te saca, pero el temperamento en Cristo se potencia. Si antes hacía cualquier cosa, hoy para Cristo también, y más, si es para Cristo. Si antes para un amigo, para un patrón, para quien sea, me jugaba, hoy cuánto más para Cristo. Que si te llaman a las 3 de la mañana y decís, tenés que ir a ver a uno, tenés que orar por alguien porque se está muriendo, se quiere suicidar. A las 3 de la mañana levantás el auto, corriendo en el colectivo, en el remis, en Uber, como sea, y te vas. Porque los bravos no gritan, actúan. Amados, yo pregunto y les pregunto, si todos respondiéramos de la misma manera al llamado, ¿habría un impacto en la sociedad? ¿Sí o no? O sea, ¿se vería reflejado en la sociedad el impacto de que todos nosotros, y digo la iglesia en su conjunto en Comodoro, todos entendiéramos el llamado y accionaríamos todos a la vez? ¿Habría un impacto en la sociedad? Entonces no preguntemos por qué no hay impacto en la sociedad. Porque estamos inactivos. Estamos haciendo la plancha. Estamos esperando no sé qué. Diga, hay que actuar. Si todos entendiéramos, amados, y respondiéramos a la misma vez, Comodoro sería transformada en poco tiempo. ¿Por qué? Efesios 1:10. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Y el plan de Dios es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas
y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Sí? Entonces, dice que Dios ya puso a Cristo como cabeza y todo lo puso debajo de sus pies. ¿Sí? Entonces, si Cristo ya es cabeza, está sentado y gobernando, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Es reunir, fíjate lo que dice la otra versión, Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, reunir todas las cosas en Cristo. Esa palabra reunir es simplificar. Ahora todo es llevado a Cristo. ¿Sí? Esa palabra reunir es simplificar. Simplificamos, achicamos. Todo es ahora llevado a Cristo. Esa es la clave. ¿Por qué es necesario reunir todas las cosas en Cristo? Para que todo tenga el orden y la misma naturaleza. Y todo pueda manifestar lo mismo. Si todos manifestamos a Cristo y esto se expande a la ciudad, veremos que en todas las áreas, en todos los ámbitos de la sociedad, ahí va a estar Cristo siendo manifestado. Por eso, una de las cosas que queda por tierra y para nosotros no existe, aunque sí en muchas congregaciones evangélicas se nombra lo secular y lo espiritual, para nosotros todo es espiritual. No hay tal ámbito secular. ¿Sí? Porque secular viene de mundo y mundo viene de estar en contra de Dios. Entonces, si alguien está en Cristo, si es abogado, carpintero o lo que sea, en ese ámbito puede manifestar a Cristo. Y si en todos los ámbitos se imaginan, políticos, docentes, ingenieros, abogados, maestros, mecánicos, taxistas, remiseros, todos manifestando a Cristo, sería una barbaridad, algo glorioso. ¿Por qué? Porque literalmente la gloria de Dios se estaría manifestando en la tierra. Porque la gloria de Dios no es un evento, no es una manifestación que va a llegar de manera sobrenatural. No. La gloria de Dios es la gloria que tú me diste, yo les he dado. O sea, la gloria ya está en nosotros. Y tenemos que ser competentes. Por eso digo, para reunir ¿qué? Todas las cosas en Cristo. Trabajar para lo que Dios está trabajando. ¿Sí? De reunir todas las cosas en Cristo. Si todos lo hacemos, todos los ámbitos serían llenos de la gloria de Dios, porque estaríamos expresando su misma naturaleza. Amados, yo sé que todavía no lo hemos alcanzado, pero tenemos que comenzar a enfilar para ese lado. Para eso estamos hablando, para que entendamos, si queremos estar de acuerdo y tener cosas en común con Dios, el plan de Dios es llevar todo a Cristo. Si el plan de Dios es llevar todo a Cristo, ¿cuál debe ser mi plan? Llevar todo a Cristo. ¿Qué hago? ¿En qué área trabajo? En esa área, lleva a Cristo. Todo lo que haces, llévalo a Cristo. Diga, llévalo a Cristo. Cuando entendemos que el llamado es para todos y que todos somos responsables por ese llamado, que no hay, el pastor es mayor que... No, todos somos iguales al llamado. Diga, todos somos llamados. Entonces, un abogado, un carpintero, un mecánico, que expresa a Cristo, que cumple con la voluntad de Dios, que hace lo que Dios le dice, que se mueve bajo el diseño de Dios, que actúa como Dios quiere, que refleja a Cristo en su vida.
Y de pronto un pastor que debería de hacer todo eso, pero no lo hace. En lugar de hacer eso, manipula, hace cosas para su propio interés, no habla la verdad, entretiene. ¿Quién de los dos recibiría más recompensa? El mecánico, el carpintero, el que hace la obra correctamente, independientemente de lo que sea. ¿Se entiende? Porque no es lo que sos, sino lo que haces. ¿Sí? El título es una herramienta circunstancial para que Dios te use en ese lugar. Por eso dice la palabra que el llamamiento, los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios te llama hoy, te va a llamar mañana, porque es irrevocable, no se termina, es eterno. Ese llamamiento es de por vida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo estamos? Bien. Traer el orden de Dios en Cristo para que Él sea conocido y llenar todo de su gloria. Habacuc dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc 2:14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. En Números dice que la tierra será llena, pero en Habacuc lo aclara y será llena del conocimiento. Diga, conocimiento. Pero hay otra versión que dice y lo aclara aún mejor. Habacuc 2:14 dice, así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder. ¡Wow! Esa es la clave. Que la tierra sea llena de gente que reconozca el poder de Dios. ¿Y para qué tiene ese poder? Porque algunos creen que Dios nos da el poder para hacer un milagro. Y claro, podemos hacer un milagro. Podemos orar por alguien que alguien se sane. Eso es relativo. Eso es algo que no es importante. Sí, obviamente para el enfermo. Pero digo, no es relevante en cuanto al propósito. Porque podemos orar y alguien se sana o no. ¿Se entiende? Porque el milagro más extraordinario es la salvación. ¿Por qué te sirve estar sano e irte al infierno? Entonces la salvación es el milagro número uno al cual nosotros deberíamos estar más dispuestos a aclarar, porque es el milagro más extraordinario. Que siendo pecadores, que siendo despreciados, que estábamos muertos, que le dimos la espalda a Dios, de pronto seamos salvos. Y no solamente salvos, sino ahora que le podamos servir. Entonces definimos que la salvación es para todos los seres humanos, para que todos puedan ser llamados a servirle también. Es para todos. Ahora, mientras no entendamos el llamamiento seguirá siendo ignorado. Repito para los que notan. Mientras no entendamos el llamamiento seguirá siendo ignorado. Por eso el llamado es una invitación, la cual podemos aceptar o rechazar. Por ambas decisiones daremos cuenta. ¿Es su expresión? ¿Es autoritarismo de parte de Dios? ¿Es manipulación? ¿Es control? No. Es el entendimiento de la realidad por la identidad de lo que somos en Dios, en Cristo, y lo que es Dios y quién es Dios. Recién dijimos el tema del rechazo. Amados, si rechazamos el llamado de Dios a servirle,
Es un acto de total desprecio. Es un acto de total desprecio a Dios y a su obra en la cruz. ¿Cuántos quieren despreciarlo? Wow. Cuando uno piensa y evalúa y recuerda y trae a memoria el hecho de que Cristo muriera por nosotros en la cruz, y cuando entendemos todo ese proceso, cuando Él fue avergonzado en la cruz, diga avergonzado. Una versión dice que Él fue colgado desnudo. Por eso sufrió la máxima humillación que un ser humano puede vivir en la tierra. Ser colgado, expuesto en sus intimidades, golpeado, clavado. Y ese acto fue por amor a vos y a mí, para salvarnos. Entonces, cuando uno piensa en despreciar eso, hay que ser muy desagradecido. Por eso cuando el Señor nos llamó a venir para acá, no dudamos. Dudamos lo normal, dudamos de cómo sería, pero no dudamos en decir que sí. Dejar una solvencia económica, una casa, un lugar, una posición, la comodidad, todo estaba resuelto. De pronto soltar todo y venirnos sin nada, sin ningún compromiso de nada ni de nadie. Vinimos. Rechazar sería un acto de total desprecio al amor que Él nos tuvo, salvarnos, despreciar el lugar que Él nos dio, los beneficios, solo por conservar una mentalidad egoísta donde muchas veces pretendemos que Dios sea Él nuestro sirviente. Dios, dame, yo quiero, yo necesito, en lugar de ponernos a disposición de Él y servirle. Ahora, si aceptamos, también tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que esto implica. Porque yo no estoy asumiendo una responsabilidad por un pastor, por una congregación, por un hermanito, no, es por Cristo. ¿Se entiende? Buscando otras cosas hoy, encontré una prédica del 2020. Justo abro y leo una parte y digo, wow, mirá lo que estábamos hablando hace 4 años atrás. Y saqué ese pedacito y lo quiero compartir ahora. Quizás algunos lo recuerden. Fue en julio del 2020 puntualmente. Ya estábamos en la pandemia, plena pandemia. Y en el 2020 decíamos lo siguiente: creo que nos ha costado ver un compromiso como una obligación. Yo cuando leí esa frase digo, wow. Nos ha costado ver un compromiso como una obligación. Por eso, cuando uno no entiende ese nivel de compromiso que Dios espera de nosotros, despreciamos. ¿Cuántas veces te dijeron,
Pero faltaba un domingo, total, no pasa nada. No seas tan religioso. ¿Sí o no? Porque no sabe el valor del entrenamiento de la palabra. Por eso perdemos el valor de lo que significa una reunión. Si yo puedo tener una reunión con un empresario multimillonario que me puede dar tácticas para que yo inicie un comercio próspero, yo voy a estar ahí. Si es gratis, para aprovechar su sabiduría, sus consejos. Cuanto más Dios, que no es para un negocio, es para la vida. Es para las relaciones, es para la familia, para todo. Nos ha costado ver un compromiso como una obligación, como un deber, al menos en el área espiritual. Por ahí, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, somos y estamos comprometidos y si lo dije, lo hago. Pero en lo espiritual, no somos de tomar un compromiso como una obligación. Porque pretendemos que si es para Dios, lo hago así nomás. Dios me entiende. Si no voy, no pasa nada. No. Eso es no entender lo que se mueve en el mundo espiritual. Por eso Jesús, cuando enseña una parábola, dice que un hombre fue y encontró un tesoro en un campo y al encontrarlo lo dejó, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Por qué? Porque sabía y reconocía el valor de lo que había encontrado en el otro campo. ¿Se entiende? Cuando uno no encuentra el valor, no entiende, no se le revela el valor de Cristo, tampoco se te revela el nivel de compromiso a nivel Cristo. ¿Se entiende? Si yo no reconozco el valor de algo, no me voy a jugar por eso. Porque para mí no tiene demasiado valor. Entonces voy, no pasa nada. Lo hago o no lo hago, no pasa nada. ¿Se entiende? Vivimos el nivel de compromiso de Dios para con la humanidad y el desproporcionado compromiso del hombre a las cosas del Espíritu. Eso decíamos el 2020. Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros, amándonos más allá de los errores y nosotros especulando con nuestro compromiso. Si me queda bien, si es fácil, si me gusta, si tengo tiempo, si se dan las cosas o lo dejamos para después. Y ahí yo había notado el significado de compromiso. Compromiso, pacto, contrato, obligación, acuerdo, deber, empeño. Compromiso es una obligación contraída, una palabra dada. Se dice que una persona está comprometida con algo cuando cumple sus obligaciones. Es decir, vive, planifica, reacciona de forma acertada con el fin de cumplir con sus obligaciones. En diferentes etapas de la vida, muchos de nosotros nos comprometimos en cosas que jamás estaríamos dispuestos a cumplirlas, aun cuando la estábamos diciendo. Debemos ver y asumir el compromiso como una obligación, pero no por ley, por amor, que es mucho más fuerte todavía. Compromiso es el aditivo fundamental para nuestra fidelidad. Por eso, cuanto más entendemos, más compromiso manifestamos. Esto lo decíamos el 2020. Amados, Dios siempre, en toda la Biblia, buscó colaboradores y los llamó.
Desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y tantos otros. A todos Dios los llamó, les dio una asignación. Por eso encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 lo que le llamamos la galería de la fe, todos los nombres que aparecen ahí reconocidos por sus obras, por sus hechos, por sus acciones. Porque aunque fueron hombres y se equivocaron y fallaron, pusieron todo su empeño en tratar de hacerlo bien. Ahora, en la realidad del nuevo pacto, ¿a quién llama? ¿A quién llama Dios hoy? Hoy llama a los que han nacido de nuevo. Porque en la nueva naturaleza están todos los condimentos que necesitamos para cumplir el propósito. Él nos llama sabiendo de que ya tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para ser efectivos ministros competentes. Los que portan la naturaleza de Cristo, los que tienen el ADN de Dios. Y quiero terminar con lo último de este mensaje. Jesús y la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Jesús se acerca a un pozo, está la mujer samaritana, y entre ellos se establece un diálogo en dos niveles. Si uno lo lee así detenidamente, parece un diálogo de loco, porque están los dos hablando de cosas diferentes. La mujer samaritana hablando del agua natural que sacaba de un pozo con un, ¿cómo se llama? Un cubo, un cántaro. Y Jesús le estaba hablando del agua que brotaría en su interior como ríos de agua viva. Dos cosas diferentes. Entonces la mujer le cuestiona, ¿por qué me pides agua? Porque los samaritanos nos juntábamos, usted... Tranquila, si vos supieras quién está delante tuyo, yo te daría un agua y esa agua no tendrías más sed. Pero le dice algo. Esa agua en tu interior, correrán de tu interior, correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? ¿Qué estaba ya dando a entender Jesús en ese momento? Que lo que vendría iba a suceder primeramente dentro de las personas, ya no afuera. Jesús ya estaba dando a conocer y a entender que era algo que iba a producirse dentro de nosotros. Diga dentro nuestro. Algo que Dios pondría en nuestro interior. ¿Y qué es lo que Dios pondría en nuestro interior? Es la nueva naturaleza en Cristo, la nueva vida en Cristo. Eso ya estaba dándonos a entender, porque de ese fluir dice que no tendríamos sed jamás. Porque sería un torrente permanente. Ya no es que me enfrío, que estoy bien, que me pongo la pila. No, no. De su interior correrán ríos de agua viva. La nueva naturaleza que correría en el interior de las personas. Pero amado, lo lleva un poquito más y nos da a entender lo siguiente. Y preste atención. Una vez que sucediera esto, una vez que la naturaleza estaría dentro de nosotros, ese río de agua viva estaría dentro nuestro, recién ahí Dios dice: yo buscaré verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea que cuando nacemos de nuevo, recién ahí estamos en condiciones de ser verdaderos adoradores, porque adoraríamos en el espíritu
y verdad. Diga verdad. La verdad es que conozcan la realidad de una nueva vida, de una nueva naturaleza, que conozcan a Cristo. De a conocer a Cristo. Conocer la verdad significa conocer la realidad de esta nueva naturaleza, donde vamos a tener otra acción, otro compromiso, otro estilo de vida. La samaritana decía, no, porque nuestros antepasados adoraron en este lugar y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. No, Jesús dice, tranquila, porque no es ni en este lugar, ni allá, ni acá. Los verdaderos adoradores Dios los buscará en espíritu y en verdad. Entonces, cuando hablamos de llamado, obedecer al llamado, ¿es ser un verdadero adorador? Lo digo al revés. No obedecer al llamado, no andar en espíritu y en verdad, ¿nos hace verdaderos adoradores? No. La verdadera adoración es servirle. Porque de hecho que en toda la Biblia está eso. De hecho que cuando Moisés fue a hablar con el faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para que me adore. ¿De qué manera adoraban? Sirviendo. Alguien que no adora se puede pasar 10 horas cantando y no estará adorando. Cantar cobra significado cuando entendemos y obedecemos y respondemos al llamado que Dios nos ha dado. Y cada uno lo sabe en su interior. Y si no, ore que Dios le revele cuál es el llamado. ¿Para qué Dios me salvó? Ser adoradores o ser verdaderos adoradores significa responder de manera efectiva el llamado de Dios. Porque muchas veces cantamos lo que no estamos dispuestos a cumplir. Señor, te serviré, te seguiré. Y después no lo hacemos. ¿Se entiende? No digo que no cantemos. Cantar es maravilloso, adorar es expresar adoración con palabras. Pero digo, eso no nos hace adoradores. Que yo exprese adoración no me hace un adorador. Porque ese es el concepto que teníamos antes. Porque era bajo el orden de Leví, donde los músicos tenían una participación en el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto sí sirvo a Dios. Por eso todos debemos servir a Dios. No solamente los músicos, todos. Diga servir a Dios. Porque Él dice, va a buscar. Después que de su interior corran ríos de agua viva, recién ahí Dios dice que Él buscará verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Por eso cuando respondemos al llamado, podemos expresar adoración a través de canciones, porque eso va de la mano. Pero la principal muestra de adoración es servir, es obedecer. Diga obedecer. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Lo bueno que estamos en libertad. Y es bueno es bueno escuchar la verdad. Es bueno escuchar la verdad. Que Dios está buscando verdaderos adoradores. Hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Que manifiesten a Cristo en sus vidas.
que manifiesten a Cristo en sus vidas. Yo podría decir, como otras veces, cuántos hoy están dispuestos a obedecer el llamado y levanten la mano y pasen al frente. Y seguramente que muchos lo harían o quizás otros no. Lo más importante no es lo que hagas, sino lo que entiendas que debes hacer. Entender lo que debemos hacer es más importante. Es lo más importante. Porque si lo entendemos, lo vamos a hacer. Sé que le estoy hablando a personas maduras, a hombres y mujeres que saben lo que tienen que hacer. Personas que entienden lo que hablamos, porque hablamos el mismo idioma. Nadie me obligó o nos obligó a venir a Comodoro Rivadavia. Nadie me obligó ni a aceptar a Cristo en mi corazón. Nadie me obligó. Fue el Espíritu. Entonces cuando Dios te habla, cuando Dios te muestra, cuando te hace entender, ya no hay más interrogantes, ya no hay más dudas, hay que obedecer. Y ahí simplemente se nota la humildad de las personas. Si seguimos siendo egoístas, orgullosos, soberbios, irritantes, o somos humildes y tenemos el sentir que tuvo Cristo en Filipenses 2:5, el cual se humilló a sí mismo. Si nos hemos equivocado, tenemos la herramienta del perdón, del arrepentimiento, el cambio de mente, metanoia, cambio de dirección. Si queremos seguir igual, no hagamos nada. Ahora, una vez que escuchamos, ya no ignoramos. Una vez que escuchamos, ya no podemos actuar por omisión, porque ya lo escuchamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. De tal manera Él nos amó. El amor de Dios hacia nosotros. Todo fue hecho para nuestro beneficio. Todo fue hecho para que seamos libres, salvos, enfocados, sirviendo. En el antiguo pacto Dios necesitaba de personas físicas. En el nuevo pacto también. Porque en tu trabajo la única forma que Dios tiene de poder expresarse es a través de tu vida. En tu barrio, tus amigos, tus vecinos. Dios quiere expresarse a través de personas. Ser instrumentos, vasijas, donde el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Y no seamos nosotros los más importantes, sino sea el poder que actúa a través de nosotros.